Se llama Laura. Ella es hipocondríaca, una agonía sin fin que marca la vida de quien lo padece y también de sus familiares. Hablamos con ella. Laura vive con un miedo irreparable, con una angustia constante. Su vida está completamente condicionada por su hipocondría, una preocupación excesiva por tener o contraer una enfermedad, un trastorno con el que convive desde que era pequeña, con tan solo 7 años. Para ella un leve dolor de tripa significaba algo muy grave. Al correr pensaba que su corazón podría pararse en cualquier momento. Con 18 años los síntomas de su hipocondría se dispararon. Iba al médico a calmar su angustia, pero nada más salir de la consulta, aparecía una nueva preocupación. Y en 2020 llegó la pandemia. Para Laura, un infierno en vida. Desde el primer momento Laura pensaba que se había contagiado. La muerte de un familiar cercano hizo que su hipocondría se convirtiese en pánico. Laura se gastó más de 3.000 euros en pruebas, se hizo más de 100 chequeos y fue a todo tipo de consultas. Gastó prácticamente todo su dinero. Laura se volvió esclava de su propia hipocondría. Se aisló completamente de sus amigos y se vio obligada a pedir una baja laboral. Laura dejó de sonreír. Sentía que en cualquier momento se acababa su vida. Años después, Laura está aprendiendo a dominar sus miedos. Bueno, un fuerte aplauso para Laura. Muchas gracias. Feliz día del libro. ¿Cómo bonito. estás? Muy Feliz bien. día del libro, Gracias. que hay que leer. Sí. Como dice Sonsoles Además, siempre. os he traído mi libro, ¿eh? Sí, os lo, un libro en el que luego os hablaré, sí. cuentas. Se llama claro. Cuando abracé la hipocondría y cuento mi testimonio y hay más de 15 profesionales abordando el tema de diferentes disciplinas. Porque O sea, claro, que yo os lo he dejado. para algunas personas la hipocondria puede ser algo como... qué exagerado es. Pero para quien es hipocondríaco es un horror, ¿no? Es un horror, es una gran angustia. O sea, es muy diferente entre ser aprensivo, ¿no? Es decir, tener algún tipo de prueba en ponerte un poquito nervioso, nerviosa, que puede ser incluso hasta normal. Pero la hipocondría es otra cosa. La hipocondría es entrar en un bucle, en una rumiación de que algo muy grave tienes y entonces entrar en esa comprobación de ir a un médico, a otro médico, ¿no? Entonces te complica mucho la vida, puede llegar a ser limitante. Limitante. Sí, ¿De qué modo es limitante? Limitante en cuanto no te permite estar en el presente, ¿no? Puesto que siempre estás en ese futuro inmediato en el que vas a enfermar, además de algo súper grave, ¿no? Te desconecta incluso a veces, ¿no? De tu gente más cercana porque tú estás pensando todo el tiempo en eso o hablando todo el tiempo de eso. Entonces, bueno, pues te quita un poco de vivir, ¿no? Porque en el momento en el que tú, en tu peor momento, ¿cuántas veces al día puedes pensar que te pasa algo y por qué? O sea, ¿en qué momento dices, ahí va, me duele esto, tengo esto? Sí, para mí el peor momento, como os decía antes, fue la pandemia, ¿no? O sea, en la pandemia desde el primer momento yo sentía que ya tenía COVID y que no lo iba a superar. Entonces, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás prácticamente todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Y en este caso, pues con el COVID, o tomándote la temperatura, o haciéndote pruebas, o yendo al médico. Entonces, realmente tienes mucha angustia. Porque llegas a ponerte el termómetro varias veces al día. Sí, claro, en momentos muy agudos, en concreto, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿no? Que era como que lo que más había que vigilar era la fiebre, pues era el termómetro. Si sientes que tienes otro tipo de dolencia, puede ser un tensiómetro, ¿no? Quiero decir, depende, ¿no? Y luego, claro, otra cosa que no se recomienda para nada, pero ni a un hipocondríaco ni a nadie. Ni a nadie. Buscar en internet. Ah, el doctor Google es horroroso. Claro, porque ahí tú pones, me duele, ¿cómo han sido esas búsquedas? Sí, ¿Y qué pues es lo que pones un lunar encontrabas? y te sale un melanoma, ¿no? Porque de hecho los algoritmos están organizados de tal manera en el que a veces te sale lo más grave. Además, date cuenta que tú estás con un nivel de ansiedad muy alto que al final te hace focalizar en lo más grave y no quizá en lo más sencillo, ¿no? Lo que llaman la cibercondria. Claro. ¿Tú te fiabas de lo que te ponía cuando hacías esa búsqueda? ¿Ya te empezaban a entrar los sudores? Yo me ponía mucho peor, con lo cual no lo recomiendo en absoluto. Es muchísimo mejor ir a un médico de familia, a enfermería, ¿no? Preguntar a un profesional de la salud antes que bichear en internet, porque tú ya estás con una ansiedad, como te digo, muy elevada. Claro. Y de ahí no vas a sacar nada bueno. Y además te gastas mucho dinero en médicos. Sí, claro, me he gastado mucho dinero, sobre todo, insisto, en la pandemia. Date cuenta que en la pandemia el acceso a la atención primaria o a los médicos era muy reducido, ¿no? Sí. Era casi una medicina de guerra. Entonces, ahí yo, ¿qué hacía? Pues tirar de médico privado. Y hablamos que un médico privado, ¿no? Si no tienes un seguro, te puede costar entre 100, 150 o 200 euros. Para una persona como yo, que soy educadora social, ¿no? Que tengo un sueldo medio, eso es muy complicado, claro. ¿Cuánto dinero te has llegado a gastar? Miles.
No te sé decir cuánto. O sea, no me he gastado todos los ahorros, gracias a Dios. Pero mucho. Pero me he gastado mucho, claro. Y además no solamente en médicos, ¿no? O en pruebas médicas, ¿no? Sino también en terapia. Lógicamente, ¿no? Esto hay que tratarlo con un psicólogo, con una psicóloga, y sabemos que eso también pues, te implica gastarte bastante dinero, claro. Claro, porque tú ibas a un médico que pagabas, privado, claro, pero a veces no te convencía lo que te decía, claro, y te buscabas una segunda opinión. Sí, y una tercera. Una tercera. Claro, sí. Era como que hasta que no te dijesen que tenías algo, parecía como que no te quedabas tranquila. Era hasta que no me dijeran algo que me convenciera, que me tranquilizara. O sea, yo realmente lo que quería, obviamente, era no tener nada grave, ¿no? O sea, quería que esa fantasía que tienes o esa obsesión pues eso, no lo fuera. Pero bueno, quería pues que fuera quizá algo más sencillito, ¿no? Que se pudiera ir curando, ¿no? Digamos. Pero a veces con una no me valía, una segunda y una tercera. Eso, claro, en los periodos, digamos, más agudos. Y luego pasaba algo. Tú ibas y te decían, no tienes nada. Y tú decías, no, pues sí que tengo. Claro, pues no tenías, es que yo decía, madre mía, pero si yo me noto tantas cosas o tanto dolor, ¿no? Porque lo que sí que quiero explicar es que esas sensaciones corporales, esas somatizaciones son reales. Somatizas. Eso no es, esto no es el enfermo imaginario, no, o sea, son reales. Entonces, claro, tú quieres una explicación, ¿no? Porque eso se va manteniendo en el tiempo, a veces haces ciertos tratamientos y pues una persona a lo mejor sin trastorno por la ansiedad, sí, bueno, pues lo deja ir pasando y eso se va terminando. Pero una persona que tiene hipocondría, no. Se obsesiona en que eso se le tiene que quitar, y si no se le quita, oye, es que algo grave me estará ocurriendo, ¿no? Ahí empieza, digamos, ese bucle de obsesión. O sea, que el miedo te hace desarrollar dolor. Sí, claro, el propio miedo, date cuenta que la ansiedad tiene 1000 caras y la ansiedad es capaz de imaginar casi cualquier enfermedad y luego aparte somos humanos, quiero decir, por ser hipocondríaca no quiere decir que no enferma y que no tenga dolores. Lo que ocurre es que a lo mejor para mí cualquier dolor, no sé, de estómago, cualquier cosa así del día a día que puede tener cualquiera, yo focalizo tanto la atención a veces porque me preocupo tanto que al final yo sin querer intensifico ese dolor. ¿Y cómo te llega a afectar en tu vida, por ejemplo, tu vida familiar, con tus amigos, pareja? ¿Te llega a afectar de alguna manera? Te afecta, a ver, es cierto que yo tengo mucho apoyo, o sea, yo siempre esto lo he visibilizado, lo he normalizado y al final pues mi familia, mis amigos, mi pareja me conocen y me apoyan, ¿no? Pero es verdad que sobre todo en la época de la pandemia, como te digo, que lo pasé tan mal, pues sí que les afectó, ¿no? Porque realmente me veían muy mal y no saben muy bien cómo ayudarte, ¿no? ¿Y ellos te ayudaron a superarla? Sí, muchísimo. ¿Necesitaste terapia? Que es como a una persona que nos esté viendo ahora desde casa, sí, y digas que me pasa lo mismo. A ver, sobre todo yo creo que lo fundamental es poder acompañar a la persona desde el respeto y no desde el, eres una exagerada, no te pasa nada. ¿Te has encontrado con eso? Sí, claro. ¿Quieres llamar la atención? Digo, pues mira, no, yo cuando canto ya ante la gente ya lo paso suficientemente bien como para tener que estar llamando la atención. No es eso. Es que realmente tienes un sufrimiento muy grande. Entonces, bueno, pues mi familia pues escuchándome, acompañándome, tranquilizándome, pues a veces incluso yendo a un segundo o tercero médico y acompañándome, ¿no? Y luego, por supuestísimo, la terapia. O sea, yo llevo haciendo terapia desde que era muy jovencita, desde los 18, 19 años, en diferentes periodos, ¿vale? Entonces, bueno, eso siempre te ayuda a manejarlo, pero sí que es cierto que la pandemia fue un escenario de una enfermedad no conocida a nivel mundial que ahí me desbordé. Bueno, te desbordas en la pandemia, que fue hace 6 años, pero tú esto lo tienes de siempre. Sí, no, lo tengo desde que era una niña. Aproximadamente yo recuerdo desde los 7 años. ¿Y desde los 7? ¿Y cómo fue esa primera vez en la que tú dices... Claro, porque empezarías a encontrarte mal, o sea, ¿cómo se detecta esa...? ¿Cómo se detecta? Pues nada, pues pequeña, además. Muy pequeñita. Yo empezaba, pues esto, me duele la tripa, esto va a ser una apendicitis, llevarme al médico, estoy muy mal. En el colegio a lo mejor pues tenían que llamar las profesoras a mis hermanas. Oye, mira, que la niña... ¿no? Y siempre muy con la idea de la muerte muy presente, pues porque también yo, por desgracia, había perdido a mi madre, que en paz descanse, con 3 años y medio, a mi abuela, a mi tío. ¿Eso te influyó? Eso influye mucho, claro, tu biografía. O sea, el síntoma no aparece porque sí. El síntoma tiene mucho que ver con la biografía de la persona. Y en mi caso tiene muchísimo que ver porque yo he vivido la enfermedad y la muerte desde que era muy niña. Y en algún momento de esa, me pongo a lo mejor en el momento de la adolescencia o un poco cuando empiezas a ser mayor, fue difícil sentirte incomprendida a lo mejor. Claro, porque tú imagínate, cuando por primera vez con 18, 19 años vas al médico de urgencias porque crees que te está dando un infarto, ¿no? Y te mandan a psiquiatría, claro, ¿cómo explicas, no? Te cuenta que hay muchísimo estigma hacia la salud mental, cada vez menos, afortunadamente.
pero claro. Y tú has escrito un libro en el que Sí. plasmas tu experiencia, Sí. ¿no? Y ayudas a dar herramientas. Eso es maravilloso y me está ayudando muchísimo. El libro Cuando abracé la hipocondría, de hecho yo elegí ese título, ¿no? Porque creo que nuestras vulnerabilidades hay que abrazarlas, no hay que pelearse con ellas, no hay que sentir vergüenza. Vergüenza que sientan los malos. La gente buena que sufrimos hay que visibilizar. Entonces nada, pues yo escribí mi testimonio. Yo una vez iba a un taxi ya a una tercera opinión de un médico y dije, mira, yo tengo que hacer algo diferente a lo que estoy haciendo, yo voy a hacer un libro. Y entonces me puse a contactar con los diferentes terapeutas que yo había tenido. Este primer psiquiatra, el doctor Guerra, desde los 18 años, él me hizo el prólogo, diferentes psiquiatras, médicos, bueno, y hemos hecho este libro, ¿no? Con una mirada interdisciplinar que está ayudando a mucha gente y que yo me siento pues muy feliz de ello, la verdad. Porque cuando te pones en el otro, sales un poco de ti, ¿no? De tus miedos siempre, y de tu angustia. Cuando te focalizas en no otro tú, ¿no? Y siempre el ayudar a las personas, o por lo menos también en mi vocación, en mi profesión como educadora social, entonces a mí eso me ayuda enormemente, la verdad. ¿Y ahora cómo estás? Ahora estoy mucho mejor, claro, es que ahora no tengo casi tiempo. No, bueno, a ver, yo digo que esto es algo con lo que se convive, ¿vale? O sea, no digo que no haya personas que no lo superen, ¿eh? Pero yo convivo con ello y, bueno, pues tengo momentos. Es cierto que yo sé que cuando viene, por ejemplo, pues una revisión ginecológica y me tengo que hacer la mamografía, pues ya me empiezo a angustiar, más de lo que se angustian otras personas. O cuando a lo mejor, por ejemplo, hay un problema familiar o tengo mucho estrés en el trabajo, digamos que mi talón de Aquiles siempre es ese, ¿no? O sea, mi psiquismo, mi cabeza, mi mente se va por ahí, como otras personas se le va. Te juega la mala pasada. Me juega esa mala pasada, pero bueno, pues al final ya vas teniendo herramientas, ¿no? Para racionalizar un poquito y sobre todo yo creo que la ocupación es fundamental. Pues apunten, y el nombre del libro, Cuando abracé la hipocondria. Laura, muchísimas Y la asociación, gracias. por favor, Así, ANTA es Asociación de Ayuda Mutua de Personas con Trastornos de Ansiedad de España. Tenemos un montón de grupos. Tenemos el primer grupo de hipocondría nacional, Cuando abracé la hipocondría, y que se metan, que hay muchos talleres, muchas cositas gratis. Perfecto. Un placer, Muy bien, bonita. muchísimas gracias, Laura. Me encanta Chao, mi niña. Un placer. Gracias. Les he dejado el libro. Bueno, Ay, sí, el libro no no sé que venía tú, pero nada, no nos lo leemos, sí. Oye, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso, gracias. Bueno, Hasta luego. 23 de abril, Día Internacional del Libro, pero ¿qué piensan los más?